A ver que sigues en sintonía con nosotros, disfrutando de la propuesta de este inicio de semana. Estás disfrutando del programa oficial de la familia dominicana Buen Día. Siempre nuestro objetivo principal y general es mantenerte informado de todo lo que está aconteciendo. Y en este momento les daremos visibilidad al tema de salud, con un tópico bastante interesante que entendemos a nivel de producción y también a título personal que se le debe dar visibilidad en el sistema de salud en la República Dominicana. El tópico a desarrollar a continuación será diabetes y el pie diabético. Así, un tema común y frecuente, pero que es muy alarmante a la vez, y las cifras en nuestro país siguen aumentando de forma considerable. Para ello nos hacemos acompañar de dos grandes profesionales con vasta experiencia en la materia. Uno de ellos ya tiene una larga familiaridad con nosotros y estábamos hablando justamente detrás de cámaras de varios puntos interesantísimos. El doctor Rafael Vázquez Checo, pero él no viene solo, sino que también se hace acompañar de una gran dama que, más allá de su porte profesional, tiene grandes habilidades en el tema. Claro que sí, porque ella es de la culta olímpica y carnavalesca ciudad. La Vega. Eso es así. Recibimos a la doctora Jennifer Genao. Bienvenidos, ¿cómo están? Buen día. Muy buen día, muchísimas gracias por la invitación y la participación en el programa. Contentos de poder recibirles justamente porque Alberto mencionaba, creo que lo propicio. Nosotros no hablamos con tanta libertad como se debería de hablar sobre la diabetes en la República Dominicana. Las cifras son alarmantes, sin embargo, a través de los medios digitales, periódicos impresos y digitales también, no vemos esa información que tiene que llamar la atención del dominicano porque nuestra gastronomía no nos ayuda. Entonces, partiendo de ahí, ¿cuáles son las cifras reales que estamos ahora mismo manejando? Mucho más allá de llegar al pie diabético, que es algo que debemos evitar. Hay un paso previo y hay obviamente también pues unos grados de diabetes que se desarrollan antes de que esta situación se lleve a cabo. Vamos a hablar de esto, por favor. Buen día, mira, ahora mismo, según las estadísticas del INDEN, para el 2024 teníamos un porcentaje de que el 13.7% de la población dominicana es diabética. Wow. E incluso, Eso es mucho. Demasiado. si nos vamos por el último censo que tenemos, pudiéramos comentar de que alrededor de 1.6 millones de dominicanos padecen de diabetes. Para el 2030 se estima que aproximadamente vamos a tener una población de que un 20 a un 50% pudiese llegar a ser diabético, por la razón de que no tenemos buenos hábitos alimenticios, sí, es cierto. no cuidamos la salud en cuanto a lo que sería una buena higiene, lo que sería también una parte de actividades físicas cotidianas, y no me refiero simplemente a de que nos pasamos el día entero caminando de un sitio a otro. Me refiero a hacer ejercicio de manera cotidiana, la forma como nos alimentamos, la forma que cuidamos esos alimentos, e incluso la misma forma en cómo cuidamos nuestro cuerpo. Total, qué bueno que lo arroja de esa manera, y la cifra que acaba de presentar es alarmante y preocupante. A pesar de que son a conocimiento público, no le damos la visibilidad, como lo decía al principio, y a veces lamentablemente lo ignoramos. Hablar del pie diabético puede que sea un término familiar, que lo hemos escuchado, pero no sabemos a ciencia cierta de qué trata. Sería bueno, doctora, en este momento aprovechar para desglosarlo. ¿En qué consiste y cuáles son las complicaciones que viene consigo? El pie diabético no es más que una afección o destrucción de la piel, de los tejidos profundos del mismo, ya causando así lo que es una enfermedad vascular periférica, aparte de lo que es una neuropatía, llevando a esto a lo que son múltiples complicaciones debido a lo que es la alimentación. Creo que partiendo de ahí vale todo, una buena alimentación nos ayudaría bastante ya para lo que sería mejorar lo que es el pie diabético. La alimentación es primordial, y por eso en el corto tiempo hemos mencionado mucho esa parte. La alimentación puede ser clave para una salud estable, regular, o una salud deplorable y que sea cuestionable. En este momento me gustaría enfocar en la diabetes, pero en los niños, que también lo hemos visto muy en cifras alarmantes también, de forma muy considerable, y a tomar en cuenta para cuestionar qué está sucediendo. Hemos visto niños con 5, 6, 7 años que tienen una diabetes severa. ¿A qué se debe? En este caso, los niños tienen el partido en contra, porque muchas veces cuando se presentan cuadros de hiperglicemia en niños, y nos vamos a ir directamente a aquellos que lo van a diagnosticar como diabéticos, es porque vienen con algo genético, o sea, viene desde su nacimiento. Estos son lo que antes se iban a conocer como insulino dependiente, o que se le tenía que poner insulina desde su nacimiento. Tienen también una ventaja, y es que se acostumbran a llevar un tratamiento desde el inicio de su vida.
¿Qué sucede con el asunto del diabético como tal? Si nos enfocamos con la diabetes como un problema de enfermedad, siempre vamos a estar solucionando problemas. La diabetes o un paciente diabético puede tener una vida normal como tú, como yo, como cualquier persona que no padezca la enfermedad. Aquí simplemente es cuidar los niveles de azúcar, que eso se hace con dos formas. La forma de que se alimenta y la forma de medicarse. Muchos pacientes tienden a entender que simplemente con disminuir la ingesta de alimentos va a ser suficiente para no necesitar medicación. O por el contrario, no cuidan la forma que se alimentan porque tienen la creencia de que utilizando otros medicamentos, y nuestro país es experto en eso, en diferentes tipos de remedios. No, yo no puedo mencionar ahora mismo que son de venta libre y que la gente lo usa. Ay, que comí mucho hoy, déjame tomarme 2 de 800 o 3 de 800 al día. Me dan ganas de decirlo, de real y efectivamente, porque la gente no mira lo contraproducente de los medicamentos, solo mira que aquí es libre acceso y que lo podemos conseguir. Y esa es la parte medicamentosa. Aquellos que van a tomarse un té de agua, aquellos que van a hacer un té de hierbas, aquellos que van a tomarse un pedacito de maderita de roble y lo hierven y esa agua es la que utilizan para controlar su azúcar. O sea, son de las diferentes culturas que hemos heredado por los últimos años, que en realidad no tienen aval científico. Sí, todos los medicamentos vienen de hierbas naturales, vienen desde el punto de vista de plantas o animales. Sin embargo, no tenemos evidencia de manejo con ese tipo de tratamiento. No, y lo mencionamos, el dominicano es creativo, nosotros siempre lo decimos, el dominicano es creativo y por experiencia y por excelencia es médico y recomienda por naturaleza. Y creo que también los medicamentos que le funcionan a un paciente no necesariamente le van a funcionar a otro. Eso es algo, un trato y una receta y un seguimiento personalizado, porque cada complicación es distinta. Exactamente. Yo creo, Ariela, que sería pertinente y prudente en este momento derribar muchos mitos que no necesariamente son una realidad en base a la alimentación, ese top 5 de alimentos que son completamente dañinos para una persona que tiene diabetes. Porque, bien dijo, hay alimentos que tenemos la connotación y la idea de que hacen daño y pensamos que disminuyendo la cantidad no van a hacer ningún efecto secundario. O sea, alimentos que bajo ninguna circunstancia deben consumir, ni en mucho ni en pocas cantidades. Por lo menos 5. Sobre todo la yuca, que es el principal enemigo. Tan buena. Es buena, pero lamentablemente el espagueti es una de las comidas cotidianas, una comida. Y junto que sabe bueno. Para los amantes de las pastas, atención. Bueno, hay opciones también mucho más saludables. Incluso hay pastas que son de garbanzos, pero no dejan de tener ese grado de harina. O sea, es que tiene un ingrediente que se suma a lo que ya está en el compuesto. Todo lo que contenga azúcar procesado. Es que todo contiene azúcar. Ay, Dios. Por favor. Sí, porque es que el poder encontrar, el hecho que no te mientan, y en nuestro país no tenemos control con eso. O sea, las cosas que son supuestamente que tienen un edulcorante saludable, cuando te pones a leerlas y te tomas el tiempo de leerlas, si no te la tapan en el supermercado, definitivamente que no son edulcorantes saludables. Entonces, ¿qué opción? ¿Qué se puede comer ahora mismo donde lo que se supone que te venden, que es para estabilizar tu salud, también a la larga te causa el mismo efecto y a veces peor? No podemos englobar todos los alimentos dañinos. ¿A qué me refiero con el asunto de que la yuca, el espagueti, el azúcar procesada, incluso las frutas tienen azúcares? Es fructosa, claro, pero se va a derivar, a final de cuentas, en el metabolismo corporal, se deriva en azúcar. El punto aquí a cuidar no es específicamente el alimento como tal. Aquí lo que mata es la cantidad. No todo el mundo va a tolerar la misma cantidad de alimentación. Si para mí un solo pedazo de yuca es suficiente para elevarme el azúcar, quizá para algunos de ustedes la mitad de esa cantidad de alimentación sea lo suficiente para tenerle la misma elevación de los niveles de azúcar. Ese es el detalle que tenemos que aprender en cuanto a cómo comer. En un diabético, vuelvo y digo, aquí vamos a tener diferentes tipos de alimentaciones, diferentes tipos de medicaciones que van a controlar los niveles de azúcar en el cuerpo. Sin embargo, eso va a estar muy de la mano con la cantidad de ingesta. O sea, un paciente que pueda cuidar la cantidad no es que no deba de restringirse de alimentos, pero un día se va a poder comer un helado.
un día día va a poder disfrutar de un pedazo de pastel, de bizcocho, como quiera llamarlo. Eso no es una vez a la semana, Ni eso es no un es día una completo. vez al Eso no mes. es un día cada al año. cierto tiempo, Ok, o sea, cada 6 llevando meses. sus controles, llevando su medicación como lo amerita. Y no va a tener ningún tipo de repercusión. Ahora bien, el problema de nosotros es que lo dulce cuesta dejarlo. No, y No, y cuando- es Nos complicado. encanta. Y cuando ustedes lo presentan desde ahí, te limito a que no me comas dulce, a que no me comas pan. O sea, el diabético tiene la necesidad, es automáticamente que el cerebro la crea, de que quiero pan. Y es lo que más me gusta. Y el dulce es lo que más me gusta, por el simple hecho de prohibirlo. Quizás el término, vamos a cambiarlo, vamos a modificar esa forma de comer y de ver las cosas. Además que ya hay muchas opciones también de hacerlo que sepan muy bien. Pero el tema de la cantidad va a ser siempre fundamental. El pie diabético es un extremo. Ya para llegar al pie diabético obviamente hay que pasar por varios grados de lo que es tener picos de insulina. Sí. El pie diabético es el extremo. ¿Cómo puede vivir? ¿O se puede salvar? Porque cuando hablamos de pie diabético la persona inmediatamente piensa en amputación. Piensa que es que hay que retirarlo, ya no se puede salvar. Sí se puede salvar, depende del grado en el que esté y podemos tener una función válida en el pie o definitivamente la opción es la que ya mencionamos. En su caso, doctora. Sí, claro. Debemos de saber que tenemos clasificaciones. Muy bien. Y no todos los pies deben ser amputados. Lo que sí tenemos que tratar es de salvar los más pies que se pueda. Un grado 1, 2 y 3 todavía podemos salvarlo y con una buena funcionalidad, que es lo que básicamente nos importa. Sí. Porque no hacemos nada con un pie que no sea viable. Muy bien. El objetivo principal también de traerlo en esta mañana es que lamentablemente nosotros como sociedad siempre buscamos la ayuda o la solución en un momento que ya quizás está muy avanzada la enfermedad. A mí me gusta mucho hacer hincapié en la prevención. No necesariamente usted debe de tener un síntoma o sentir una complicación para buscar ayuda. Hablemos de prevención en este momento, doctora. Mira, en cuanto de la prevención, y perdón que vaya primero aquí a hacer, es que nosotros dirigimos una unidad en el Hospital José María Cabral Ibáez específicamente para cuidado de pie diabético. Incluso nuestro departamento de curas o de limpiezas, todo dependiendo de la afectación del paciente, tenemos un área totalmente independiente para el pie diabético. Prevención del pie diabético, iniciando con un buen control de la glicemia o del azúcar, teniendo una muy buena dieta estricta, y digo dieta, la forma adecuada de alimentarse. Tercero, uso de plantillas o de puntos de descargos del pie. ¿Qué es un punto de descargo? Todos tenemos una forma de caminar diferente. Todos apoyamos el pie de una manera diferente. Esos puntos de apoyo son los sitios más propensos para hacer una úlcera. En aquellos pacientes, bueno, independientemente de sea diabético o no, en aquellos pacientes que tengan ese punto de apoyo, tienden a hacer úlceras. Es ahí donde los que no somos diabéticos casi siempre hacemos callos. Sí. Por ende, el diabético lo que hace es que se ulcera. Y esa ulceración, entonces, por la deficiencia de la neuropatía que provoca la neuropatía, por la deficiencia de la irrigación que tiene el pie, es donde viene entonces la complicación infecciosa, la complicación de que el tejido se daña porque no le llega sangre suficiente. El diabético tiene la sangre dulce, es un término muy, muy bonito, pero no es lo ideal. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil voltear una botella de agua y que fluya a una botella de miel de abeja. Así es. Así mismo sucede con la sangre. A mayor cantidad de elementos formes, más lento, más tedioso, más difícil es que llegue la circulación al sitio donde tiene que cicatrizar. Por ende, entonces, vienen los procesos infecciosos, que es la batalla del día a día que tenemos, que culminamos en las amputaciones. En aquellos pacientes que por falta de conocimiento, incluso hasta por vergüenza social, no buscan ayuda. Lamentablemente. Mencionó el hospital José María Cabral, que entiendo que aquí en Santiago ha ayudado muchísimo y a nivel de medicamentos y de utensilios están muy desarrollados. El diabético obligatoriamente debe tener un acompañamiento vital que es la parte psicológica. Usualmente la persona que está pasando por este proceso y complicación de salud a nivel anímico se deteriora muchísimo. Y entiendo, y me corrige si no estoy en lo correcto, que gran parte del avance de la enfermedad tiene que ver con lo psicológico porque cae en depresión. Y llega un momento que pierde quizás ese seguimiento que es importante. ¿En la unidad cuenta con un acompañamiento psicológico? Sí, bueno, psiquiátrico más bien. Y Muy voy bien. a hacer el tema entre lo psiquiátrico y lo psicológico es que el psicólogo usualmente, a menos que en el hospital el paciente se encuentre ingresado, se hace un poquito tedioso de que pueda
ir a consultas de psicología dentro de la misma red de salud pública. Ahora, la parte psiquiátrica es un poquito más de la mano con nosotros porque tienen la forma de cómo medicar automáticamente al paciente cuando lo necesite. Incluso en nuestro hospital ahora estamos tratando de establecer un protocolo nacional para manejo de pie diabético específicamente. Es hacer un flujo de no importa cómo, cuándo, dónde o por qué llegue el paciente al hospital. Si es diabético y tiene una ulceración por pequeña, por quizá pasada desapercibida o hasta que el mismo paciente diga que no es de importancia o relevante, tenga que cumplir el flujo completo. ¿Por qué? Porque eso nos garantiza de que nosotros como cirujanos veamos al paciente, de que el diabetólogo vea al paciente. Sí. Hay un internista encargado de revisar la parte cardiológica, renal y hepática del paciente, y si necesita alertar a cualquiera de los otros departamentos, también puede hacerlo mediante ese mismo proceso de no dilatar las consultas. Todos sabemos que los hospitales de tercer nivel tienen consultas a veces 1 y 2 meses hacia adelante por la cantidad de pacientes que se reciben. Sin embargo, es tratar de hacer de un flujo de que si el paciente llegó un lunes, por lo menos desde el lunes hasta ese mismo viernes, lo haya visto todo el equipo completo. Es una tranquilidad saber que hay un acompañamiento integral, que no solamente se enfoca en la enfermedad vital, sino también en otras que pueden desarrollarse a raíz de esa. Gracias por acompañarnos, ha sido un honor. ¿Dónde están actualmente? O sea, me imagino que ofrecen consulta en diferentes lugares estratégicos de la ciudad corazón o del país. ¿Dónde podremos encontrarlos? En mi caso, yo estoy también en la Clínica Unión Médica del Norte, en Torre F, consultorio 683. Ahí también nosotros brindamos el servicio de apoyo de todo lo que es el paciente del pie diabético y de infecciones de tejido blando. ¿Y en su caso, doctora? En el Hospital José María Cabral Ibáez, solamente. Maravilloso. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. ¿Qué misión tan linda tienen? Independientemente de, sabemos que es un tema de pasión, pero también el tema de que se tomen el tiempo de venir a medios de comunicación a hablar de esto, que así como mencionamos al principio, no es muy abordado. Es más que válido y se les felicita por eso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros en este momento vamos a una breve pausa comercial y cuando retornemos continuamos dándole rienda suelta al contenido de hoy. No te muevas, somos Buen Día.